Bueno, bienvenidos pues a este conversatorio. Quiero que tengamos como una charla muy fresca. Vamos a hablar acerca de volatilidad, vamos a dejar como unos tips de volatilidad para tenerla en cuenta. Eh, Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, ¿cómo decirlo? Como muy básica. Cuando ustedes realizaron la inscripción, yo quería conocer de pronto el nivel de conocimiento que tienen, principalmente pues acerca de las opciones, si las están operando y demás. Creo que la mayoría coinciden en que operan opciones. Veo que muchos están en el nivel pues básico, pues lo que me dejaron saber ahí en la encuesta, aunque sé que hay personas que están avanzadas, que están aquí, que nos están acompañando. Muchas gracias también por estar. Entonces, nada, con mucha frescura van a ir, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a iniciar como por despejar qué es la volatilidad, los tipos de volatilidad que hay, eso cómo afecta el precio de las opciones, y a medida que vamos a ir despejando pues como esas bases, vayan tomando nota de las preguntas. Las pueden dejar, digamos, las pueden ir escribiendo en el chat o las van anotando en una libretica y al finalizar pueden abrir los micrófonos o las vamos despejando, las vamos haciendo. Listo, entonces partamos. No, pues yo creo que lo primero que debemos hablar es que el precio de las opciones es intervenido por tres variables muy importantes. Uno, la primera variable, el precio del activo, el precio de la acción. ¿Qué hace el precio de la acción? Si el activo sube o cae, pues esto va a afectar el precio de mis opciones, pero no es lo único y ese es el principal de pronto factor que hace que muchos operadores de opciones que inician pierdan, porque eso no es lo único que afecta el precio de las opciones. El precio de las opciones también se ve afectado por el paso del tiempo. El tiempo va descomponiendo el precio de la opción. Eso puede ser a favor o en contra, dependiendo del estilo o del modelo de operativa que estemos desarrollando. Y hay una tercera variable que es la volatilidad, que es la variable que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, la volatilidad tendrá cambios tal vez significativos en ciertos momentos y esto puede alterar bastante el precio de nuestras opciones. Pero empecemos o partamos por qué es la volatilidad. Bueno, hay varios tipos de volatilidad. Está la volatilidad, que es como la volatilidad del activo, está la volatilidad implícita y está la volatilidad histórica. La volatilidad básicamente es, digamos, como la variación que van a tener el activo a determinada fecha, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde un ejemplo. Yo tengo un activo que está costando 150, no, $100. Está costando $100. Entonces, ese activo tiene una volatilidad, un ejemplo, vamos a ponerla bajita, de un 5%. ¿Qué quiere decir esa volatilidad? Que ese activo bien podría subir un 5% o puede caer un 5%. La volatilidad siempre se mide en términos porcentuales y estará determinada y estará dada, digamos, estará calculada a determinada fecha. Eso es, entonces puede subir, digamos que a un rango de movimiento, ¿sí? Podría subir hasta 105, un ejemplo, o podría caer hasta 95. La volatilidad nunca nos indica dirección del activo. Simplemente nos está hablando de un rango de movimiento que puede tener el instrumento. ¿Qué es la volatilidad implícita? La volatilidad implícita es, digamos que un cálculo propio del precio de las opciones. La volatilidad implícita tiene que ver propiamente con las opciones y para hablarlo pues como de una manera simple, pensemos que esta volatilidad implícita se calcula y se deriva también de la volatilidad del activo, pero básicamente pues estamos hablando de que está ligada al precio de las opciones del contrato. Y tenemos una volatilidad histórica, que esa volatilidad histórica básicamente es cómo se ha movido el activo en el pasado. Nos cuenta cuál ha sido como su movimiento en el pasado. Listo.
Ahora, la volatilidad, nosotros siempre la vemos. Vamos a mirar acá. Implícita es, digamos, como que la volatilidad en la que nos vamos a enfocar, porque la volatilidad implícita nos va a decir si esas opciones están caras o están baratas y es la que va a afectar el precio de nuestra opción. Cuando hablamos de las opciones, entonces yo me puedo venir acá, tenemos Apple. Entonces, en la cadena de opciones, digamos que independientemente del broker que ustedes manejen, en las cadenas de opciones generalmente verán reflejada la volatilidad implícita a esa fecha. Entonces, nos dice acá y nos muestra acá que está implied volatility. Esta es la volatilidad implícita. Entonces nos dice que el 19 de marzo, por ejemplo, esta cadena de opciones tiene un 43%, 43.81% de volatilidad implícita. Lo que va a suceder o la forma en la que nosotros debemos interpretar esa información o para qué nos sirve es que la volatilidad estará cambiando o estará variando todo el tiempo. Si esa volatilidad aumenta, digamos, un 1%, quiere decir que a mis opciones se le va a aumentar lo que tenga de vega, que es volatilidad. Ustedes pueden sacar por acá las letras griegas y todo lo que sea, pues, vega, lo vamos a pensar siempre en volatilidad. Entonces, si le subo un punto porcentual a esta volatilidad, a mis opciones se le va a aumentar lo que tenga de vega, o sea que se le aumentaría $9 a esas opciones que están en $330. Si aumenta 2 puntos porcentuales, entonces le vamos a sumar 2 veces lo que tenga de vega, tanto a las opciones call como a las opciones put, independientemente de lo que esté haciendo el activo. No importa si el activo está subiendo o está cayendo, eso va a afectar el precio de la opción. Ahora, si la volatilidad implícita cae y pasa de cotizar un 43%, imaginemos que a un 40%, entonces decimos, ah, bueno, le cayeron 3, 4 puntos porcentuales a la volatilidad. Entonces, lo que vamos a pensar en ese instante es, bueno, vamos a restarle lo que tenga de vega esas opciones. Entonces, miren, lo que tiene aquí de vega se le restaría al precio de la opción. De igual manera, no importa lo que esté haciendo el activo. Si sube o cae, esas opciones se verán depreciadas por caída de volatilidad. Y aquí es donde viene entonces la manera en que, ¿cómo vemos nosotros si esto está cambiando, qué tanto ha cambiado recientemente y demás? Nosotros le vamos a ir haciendo seguimiento a las cadenas de opciones y uno empieza a conocer los activos, cuáles activos tienen una volatilidad implícita más alta, cuáles otros más bajas o qué picos de volatilidad hay. Aquí, digamos que podemos medir la volatilidad implícita. Este es un estudio que ustedes pueden venir y sacar por acá, editar estudios y ponen acá, creo que dice IMP volátil. IMP, sí, es IMP volátil, ¿cierto? También pueden sacar la volatilidad histórica. Esta se llama histórica. Ahí está, historical volátil. Vamos a poner las punticas acá. Algunos traders utilizan ambas volatilidades para determinar si la volatilidad implícita está alta o está baja. ¿Cómo le realizan la lectura a esto? Se asume que si la volatilidad implícita está, digamos que por debajo de la histórica, se asume que la implícita, entonces en ese momento es una volatilidad baja. Si por el contrario, la implícita está por encima de la histórica, entonces se asume que la volatilidad implícita está alta. Ya de manera muy personal, yo no lo utilizo así, o sea, no está mal, está bien, es una medida pues como muy sencilla de sacar. Miren que cuando ustedes vieron mi pantalla, yo no tenía la histórica. Yo la histórica, la verdad, no la utilizo. Obviamente no está mal hacerlo de esa manera. Yo como lo utilizo, yo quito la histórica, bueno, no la voy a quitar todavía, pero yo quito la histórica y yo pues simplemente uno observando el gráfico y los picos de volatilidad, uno se puede dar como una idea, se puede hacer una idea de qué tan alta está la volatilidad. Si yo veo estas zonas de volatilidad acá, estas zonas de volatilidad acá, estas zonas de volatilidad acá, yo puedo determinar que en esos puntos está baja. Si yo veo estos picos acá de volatilidad, veamos de pronto o así, entonces digo, ah, bueno, ya sé cuáles son los picos más altos de volatilidad. Teniendo eso como referencia, si yo veo que la volatilidad está aquí,
casi que en el medio, entre lo más alto y lo más bajo, pues digo, bueno, por lo menos en ese momento podríamos tener una volatilidad relativamente media. Porque si bien, por ejemplo, veamos este escenario acá, la volatilidad implícita está por debajo de la histórica, pero sin embargo no deja de ser en ese, pues, en ese gráfico un periodo de una volatilidad un poco alta. Entonces no la utilizo así, ¿cierto? Sin embargo, pues ya cada uno va a ir conociendo la volatilidad y va acomodando como la herramienta de trabajo a lo que es funcional y pues lo hará. Entonces yo lo que hago es que no utilizo pues la histórica. La voy a quitar. ¿Cómo determinamos, digamos, cuando una volatilidad también está alta, media o baja? Hay unos estándares de volatilidad. Podríamos pensar que cuando vemos una volatilidad que está, digamos, alrededor de una volatilidad 20%, podríamos pensar que es una volatilidad baja, relativamente. Si la volatilidad está aproximadamente al 40%, entonces podríamos pensar que es una volatilidad media. Y si está, digamos que aunque un 60, 70%, podríamos pensar que es una volatilidad alta. Aquí también hay algo que puede ser relativo al activo. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos, Banco América. O sea, estas son unas medidas que pueden ser algo guía para nosotros, pero yo siempre recomiendo evaluar si la volatilidad está alta, media o baja de acuerdo al activo. Digamos que Banco de América, un ejemplo, está cotizando a 50% de volatilidad. Y pensemos en Apple. Que está cotizando a un 50% de volatilidad. Es decir, si yo tengo estos dos datos de referencia y yo les pregunto, ¿cómo está la volatilidad de estos dos activos? ¿Uno qué pensaría? Si uno viene y mira y uno dice, pues posiblemente ambos tengan una volatilidad media. Ok, pero resulta que Banco de América es un activo que normalmente cotiza a un 20%. Supongamos que Apple, que normalmente cotiza a un 45%. Entonces, ¿yo qué puedo deducir ahí? Ya mi análisis debe cambiar. Yo voy a pensar que Apple puede tener una volatilidad media, está dentro de su nivel regular, en donde si se pone alta podría subir a los niveles de 60, 70 y que si baja podría caer a niveles de 30, un ejemplo. Pero su media de volatilidad de Apple es de 45. Entonces está como muy cerca de lo que sería su promedio de volatilidad. Mientras que si yo observo a Banco América, yo con Banco de América puedo decir, ¿qué puedo deducir? No, Banco de América en ese momento tiene una volatilidad alta. Lo más normal es que ese 50% que tiene volatilidad baje a la media y, y termine nuevamente cotizando alrededor de 20, 25 puntos de volatilidad. Entonces, Banco de América en ese orden de días la tendría alta y va a experimentar, podría experimentar una disminución de volatilidad, mientras que Apple tal vez no tenga muchas variaciones en su volatilidad. Entonces, es observar, digamos, como que el activo, conocer más o menos en cuánto cotiza y uno podrá ir viendo como sus picos de volatilidad o los momentos en los que más alta se va a poner. Ahora, ¿cuándo varía la volatilidad? ¿Cuándo sube o cuándo baja? Pues realmente no tenemos el momento exacto para uno decir ya la volatilidad va a subir o ya va a caer, pero sí hay unos escenarios que podemos reconocer en donde se producen cambios significativos en la volatilidad. Uno, que el mercado prevea que el activo se puede mover ampliamente. Cuando el mercado asume que el activo se puede mover más de lo que normalmente se mueve, entonces ¿qué hace? Aumenta el promedio o la medida de volatilidad. Cuando un activo se puede mover ampliamente, uno de los eventos en los que sucede un aumento de volatilidad es en el reporte de resultados. Porque si la volatilidad nos mide qué tanto se puede mover el activo, la volatilidad normal,
no la implícita, sino la normal, que tanto se puede mover el activo, entonces pues se aumenta esa volatilidad. Y eso también se deriva en un aumento de la volatilidad implícita. Entonces, veamos a ver si encontramos unos ejemplos. Miremos acá. Miren, la volatilidad estaba baja y posteriormente empezó a subir un poco, empezó a subir. Y una vez se produce el evento en donde el activo tiene posibilidades de moverse amplio, esa volatilidad vuelve y cae, porque ya se dio el evento. No importa si en el earnings el activo subió, cayó o se quedó igual. Ya lo que pasó, pasó. Entonces ahí lo que sucedería es que la volatilidad va a buscar caer nuevamente. Entonces nosotros vemos en reporte de resultados, vamos a ver que hay activos que se les nota más. Vamos a ver, por ejemplo, creo que veamos este escenario. Miren acá, cómo pasa el evento, ese movimiento fue un poco alcista y volatilidad luego cae. Previo al evento aumenta la volatilidad, después del evento la volatilidad viene y cae. Nuevamente se espera el evento, aumenta la volatilidad y una vez se reporta, la volatilidad viene y cae. Entonces, en esos escenarios se sufren, digamos, grandes cambios en la volatilidad. Algunos de los errores que se comete cuando de pronto no conocemos muy a fondo la volatilidad es operar earnings, esperando que el activo va a subir o va a caer bastante. Entonces, algunas personas compran call o compran call y put y esperan un amplio movimiento. Eso realmente no es lo más acertado, porque cuando están comprando con una volatilidad que está acá, está altísima. Eso hace que estemos comprando caro, porque recordemos que la volatilidad entonces cuando aumenta el precio de la opción, haga de cuenta que la infla. Posteriormente al evento, muchas veces el activo se les está moviendo a favor. Uy, qué bien, acerté, eso subió, eso cayó, bueno, estoy ahí montado. Y cuando abre el mercado, esas opciones no están tan valorizadas realmente y el activo de pronto moviéndose a nuestro favor. ¿Y qué sucede? Estamos ganando por, digamos, movimiento de precio en el activo, pero estamos perdiendo por caída de volatilidad. Y muchas veces esa caída de volatilidad es incluso mayor que lo que se está ganando por aumento en el precio del activo. Entonces, lo más acertado es entender que ahí va a caer significativamente la volatilidad y esto puede desinflar de manera significativa las opciones. Quiero mostrarles un ejemplo. Denme un segundito y les muestro acá. Listo. Vamos a ver esto. Este es un ejemplo, digamos, de un activo. Nvidia. Estaba cotizando, vamos a verlo más de cerca, estaba cotizando a $160. Y su volatilidad implícita había aumentado hasta 160%. Mucho. Esto en ese momento decía que estas opciones, miremos esta que está en the money, por ejemplo, miremos estas dos, esa que está en the money en 160 y esa que está ahí at the money, bueno, sí, cerquitica, en 162,5. Esta vale $6.30 y esta vale $5.35. Esta captura fue tomada 2 horitas antes de que abriera el mercado. Ahí, acá, 2 horitas antes de que abriera el mercado. ¿Qué pasa? 7 minutos después de que abrió el mercado, vamos a ver qué cambios había hecho el activo, qué cambios había hecho la volatilidad y eso cómo había impactado el precio de la opción. El activo subió $2. No hizo mucho, la verdad, para hacer Nvidia, pero es común en Nvidia. Entonces no subió mucho, $2, ok. Sin embargo, lo que se cayó fue la volatilidad. ¿En cuánto está ahorita? En 160%. Está en 67. Con tan solo 7 minutos después de la apertura, la volatilidad cayó casi 100 puntos porcentuales. ¿Eso cómo impactó el precio de la opción?
la 160. Ahorita estaba en cuánto, vamos a verlo, en 6,30. ¿En cuánto está ahora? En 3,40. Y ni siquiera se salió del in the money. Y el activo subió $2. Y lo que hizo esa opción fue depreciarse. ¿Por qué? Por caída de volatilidad. Veamos, le fue más mal incluso a la que no estaba in the money. Y es la 162, que sería, ¿en cuánto está ahorita? En $5.35. ¿Y en cuánto está en este momento? En $1.94. Entonces, podemos ver qué tanto puede llegar a desinflar el precio de las opciones una caída de volatilidad. Y bueno, está bien, nosotros mientras estamos operando no vemos constantemente unos cambios tan fuertes de volatilidad a 100 puntos. No los vemos de manera inmediata, pero con seguridad la volatilidad sí está cambiando bastante, bastante. Muchas veces uno los lee pues en ciertos comentarios como que no, sí, el activo subió, se dio a mi favor, pero esos contratos no valorizaron o estaban malos o una cosa en la otra. Y lo que no estamos percibiendo es que posiblemente hay una caída de volatilidad. Y aunque estemos en la dirección correcta, con el contrato correcto, si la volatilidad no está alineada con lo que nosotros estamos buscando, pues entonces esta no nos va a permitir obtener la ganancia. Esa es la importancia de conocer de que el precio de la opción es intervenida por volatilidad, precio y tiempo, ¿cierto? No solo por precio del activo. Y eso nos va a permitir entender, digamos, qué está sucediendo y identificar, ¿cierto? Hacia dónde entonces debemos dirigirnos. Hay otros eventos en los que se producen cambios en la volatilidad y es cuando el activo se está moviendo de manera mayor, ¿cierto? Cuando el activo empieza a moverse bastante, entonces la volatilidad simplemente se extrae del promedio de movimiento. Entonces, si empieza a mover más, esa volatilidad se va a aumentar. Veamos un escenario acá. Vamos a este escenario. Miren esta escalada, digamos, acá del SPY. En realidad, en ese momento no era que el SPY estuviese con velas tan pequeñas, es que estas son tan amplias que disminuyen la dimensión de estas, pero miren que acá era una subida normal. Pero luego se empezaron a presentar unos movimientos muchísimo más amplios y podemos ver un significativo aumento de volatilidad, ¿cierto? La volatilidad no precisamente está asociada a movimientos bajistas, aunque es muy común verla en escenarios bajistas, porque cuando se mueve el precio de manera amplia, cuando cae. Sin embargo, nosotros podemos llegar a experimentar aumentos de volatilidad con movimientos al alza amplio, eso es lo que no es lo más normal. Pero no quiero que hagan un proceso de asociación únicamente de volatilidad a movimientos bajistas. Veamos, por ejemplo, Tesla. Es que Tesla empezó a tener, miren, en relación a estas velas, y aquí no era que no se moviese, también se movía mucho, pero es que empezó con unas velas que grosería. Aquí tuvimos un aumento de volatilidad, tenemos este aumento de volatilidad, y básicamente fue por el reporte de resultados. Una vez hay reporte de resultados, miremos cómo cae. ¿Y qué pasó posteriormente? O sea, nosotros empezamos a ver eso, vamos a verlo así paso a paso. Miren que aquí cae, pasa el earnings, cae la volatilidad, independientemente de la dirección del activo. Y empezamos a ver unas velas de tamaño mayor en relación a eso que va acompañado de un aumento de volatilidad. Veamos acá, wow, miren esta vela y miren la volatilidad aumentando. Y está aumentando y el precio del activo está aumentando. Entonces, no está, digamos, determinada a las caídas del mercado, sino a la amplitud de esos movimientos. Pero sí es muy normal ver ese aumento de volatilidad en los retrocesos, en las caídas, porque en las caídas es donde vemos, digamos, movimientos más fuertes hacia la baja. Y miremos cómo cuando el activo intenta retroceder o volver a unos precios, unos movimientos más pequeños, pues también esto trae como consecuencia una ligera disminución de volatilidad. Entonces debemos nosotros tenerlo presente, porque esto nos va a permitir entender
si las opciones están caras o están baratas. Porque si tiene una volatilidad muy alta, esas opciones estarán muy caras. Si hay una volatilidad baja, esas opciones estarán baratas. Luego veremos, vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio, ya lo he hecho en otras ocasiones, y es, miren, vamos a mirar cuánto cotizaban unas opciones estando acá en esta zona y cuánto cotizaban unas opciones estando acá en esta zona. Veamos que acá teníamos una volatilidad sumamente baja. Vamos a ir a esta fecha. En Thinkorswim, esta de TD Ameritrade, tiene una herramienta que se llama el TeamBack. El TeamBack nos permite conocer el precio de cotización de las opciones en el pasado, cuánto estaban cotizando en el pasado. Entonces vamos a simplemente a elegir la fecha. Eso fue en febrero del año pasado. Okay. Entonces nos vamos acá, vamos a escoger la fecha, febrero. Y vamos a ir a un lunes de febrero. Para que el muestreo nos quede igual, vamos a escoger a 4 días de vencimiento. Si hacemos de cuenta que hoy es lunes, 4 de la tarde, y vamos a ver en cuánto están costando las opciones que vencen el próximo viernes. ¿En cuánto tenemos la volatilidad del mercado? Está aquí vayan respondiendo internamente, en 13.2. Ok. Y vemos que yo me puedo comprar unas opciones at the money acá en $1.68, $1.70, bueno, con $170 me puedo comprar una opción at the money. Listo. Vámonos a cuando la volatilidad estaba aquí tan alta, a flor de piel. Entonces, esto es marzo. Entonces, un mes después, ¿qué pasó con esa caída? Coronavirus, pandemia, bueno, marzo. Vámonos a un lunes de marzo, este 16 de marzo. Entonces, vamos a escoger también a 4 días de vencimiento. ¿En cuánto está la volatilidad acá? En 130%. ¿En cuánto estaba un mes atrás? Antes de esos movimientos tan bruscos, de esa caída, estaba en 13%. Entonces miren todo lo que aumentó porcentualmente la volatilidad. Vamos a ver si nos fuésemos a comprar unas opciones at the money, ¿en cuánto las compraríamos? Hasta la compramos, wow, en 1.400. Esta la compramos 1.200, casi 1.300. Entonces, podemos determinar, wow, esas opciones están muy caras, muy caras. Y ustedes no van a identificar si algo está caro o barato, digamos, en relación al tamaño de su cuenta. Es que usted puede tener una cuenta muy, muy grande y que le alcance para comprarse 100 opciones de estas, pero eso no va a dejar de determinar que están realmente caras. Porque yo siempre le digo a los muchachos, o sea, no determinemos una opción está cara o barata de acuerdo a mi capacidad de compra, sino a lo que estoy comprando. Estoy comprando un instrumento que fácilmente me puede dar un rendimiento o tiene mucho riesgo tengo mucho riesgo de perder ahí, ¿sí? O de quedar atrapado. Yo podría decir, no, entonces vengo, cojo mis $170 y me compro una por acá, que era lo que muchos hacían. ¡Pum! $170. Pero es que acá, o sea, esta opción acá, esta opción está también igualmente cara, porque mientras yo acá estaba pagando por un delta de 50 aproximadamente, que el delta lo que determina es cuánto se va a valorizar mi opción, por cada dólar que se mueva el activo. Acá estoy pagando esos mismos 170 por una opción que tiene un delta de 14 y un teta de 50. Eso en un par de, no, un momentico se puede depreciar eso, esa opción, y si más si se va en mi contra. Entonces, miren qué tan importante es la volatilidad para nosotros determinar si nuestras opciones están caras o baratas y determinar, digamos, yo qué puedo hacer. Hay unos modelos de negociación de las opciones que no sé si para todos es claro, pero lo quiero despejar porque sé que muchos no lo ven así. Nosotros tenemos dos tipos de opciones, call y put. Y yo puedo entrar, o sea, comprar esta opción o puedo venderla
pero no vamos a interpretar esta venta como el cierre de esta compra. No. Yo, si compro una opción call, yo espero comprarla, un ejemplo, en $100 y que esta tome valor y que cuando esté en 200, yo la pueda cerrar y la vendo. Y yo me habré ganado la diferencia, ¿cierto? Saco los 100 que había invertido inicialmente y me quedo con los 200. Pero resulta que yo puedo también realizar una venta de call. Y ustedes dirán, pero es que yo no tengo, pues yo qué voy a vender una call que yo no tengo. Entonces, ilustren el siguiente escenario. Imagínense que ustedes van al broker y le tocan la puerta y le dicen, me va a prestar esta opción. Y el broker te hace un crédito. Dice, bueno, venga, pues yo se la presto. Eso tiene otras implicaciones, de que nos deja un capital congelado, que nos pide ciertas garantías y demás, pero él nos presta la opción. La opción está en $100. Y cuando yo vendo, es porque yo espero que esa opción se deprecie. Entonces, si la opción cae, un ejemplo, a $20, entonces yo digo, upa, cayó, la compro a $20, se la devuelvo al broker y yo me he quedado con un rendimiento o una ganancia de $80. Lo mismo puedo hacer con las put. Entonces yo una put la puedo comprar y una put yo también la puedo vender. Ok. Y va a suceder lo mismo. Entonces yo compro opciones cuando espero que éstas se valoricen. Ya yo tengo que entender y conocer el mercado para saber cuándo se valoriza una put. ¿Cuándo se valoriza? Cuando el mercado cae. Perfecto. ¿Cómo se valoriza una call? Cuando el mercado sube. Perfecto. Y cuando yo vendo, recuerden que yo necesito la desvalorización. ¿Cuándo se desvaloriza una put? Entonces acá vamos a poner a la baja. Y acá vamos a poner ¿cierto? Cuando el activo va al alza. El activo sube, lo pongamos baja, el activo sube, ¿cierto? ¿Y cómo se desvalorizan las call y las put? Las call, ¿cómo se valorizan? Si el activo baja o queda lateral. ¿Y cómo se desvaloriza la put? Si el activo sube o se queda lateral. Teniendo yo esta información, yo puedo construir un sistema mucho más fácil de operar, porque entonces yo puedo entender que si la volatilidad está baja, entonces volatilidad está baja, entonces yo qué puedo hacer con un escenario de volatilidad baja. Es ideal yo comprar, puedo comprar call, puedo comprar puts. ¿Qué va a suceder? La volatilidad tiene un movimiento como así. Entonces si está baja, llega un momento, es muy posible que experimentemos un aumento de volatilidad. Si experimentan un aumento de volatilidad, van a pasar dos cosas. Primero, ustedes compraron con una volatilidad baja, entonces esas opciones estaban baratas. Y segundo, cuando experimentamos ese aumento de volatilidad, la volatilidad nos va a estar ayudando. Entonces va a empezar a valorizar un poco más esa opción. No sé, esto está, pero esta opción sí se está valorizando muy rápido, pero todo eso tiene una explicación. ¿Listo? Ahora, si la volatilidad está alta, entonces acá compras. Perfecto. Y si la volatilidad está alta, entonces, ¿qué es ideal? Que esa volatilidad cuando está alta, es muy probable que luego venga y caiga. Con esa caída de volatilidad, esas opciones van a perder dinero. Entonces me van a ayudar. Entonces aquí yo, ideal es que yo realice ventas. No importa si de call, de put, ya ustedes tienen que analizar el activo y tener una guía. Bueno, yo creo que esto puede subir, yo creo que esto puede bajar y ustedes usarán ya, digamos, como su método base de lectura de mercado. Entonces van a ser estratégicos. Bueno, voy a vender call, voy a vender put y la volatilidad nos va a estar ayudando. De hecho, las ventas de las opciones
porque suelen ser un poco más fáciles de hacer. Para mí las compras son tienen menos probabilidad pues de que nos den dinero, porque tenemos el tiempo en nuestra contra y necesitamos sí o sí movimiento del activo. Mientras que con la venta, pues aprovechamos, nos puede ayudar. A favor podemos tener la volatilidad, vamos a tener el tiempo, sí o sí el tiempo nos ayuda. Y segundo, vamos a tener o que se quede lateral o baje, o que se quede lateral y suba. O sea, tenemos como más cancha, más probabilidades. Pero ya, eso es pues como básicamente lo que les quería hablar de volatilidad. Eso es todavía pues muy sencillo, muy básico. Hay mucho que hablar de volatilidad. Yo les sugiero que si ustedes están, digamos que en este campo de la operativa con opciones, que las estudien, que estudien todo lo que gira alrededor de eso, porque uno todavía se sorprende de pronto las personas operando en cuenta real y sin buen conocimiento de las opciones. Las opciones son maravillosas, pero son un instrumento muy complejo, es completo. O sea, es que una cosa es operar acciones y ustedes están operando precio, ¿cierto? Esto sube o esto cae, ¿listo? Pero si estamos operando opciones, nosotros estamos operando la acción, porque va a impactar el precio que haga, pues lo que haga el activo. Estamos operando es en cuánto tiempo lo va a hacer y qué volatilidad le va a operar en ese momento, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una compra de acciones, el activo se le muere y le queda aquí lateral, usted no va a ganar, pero pues tampoco va a perder. Con opciones, si está comprado, sí. Si está vendido, también eso va a ser una ventaja. El mercado muchas veces está lateral, muchas veces. Entonces, las opciones son el único instrumento que nos permite a nosotros ganar en una lateralidad y eso, pues, a sacarle provecho. Pero entonces, al ser tan versátil a su vez y con tantas variables, es un instrumento que es necesario que lo estudiemos, que nos concentremos primero en aprender a leer el mercado y segundo en estudiar y conocer pues como las opciones. Ahora sí les voy a leer las dudas, voy a empezar leyendo las del chat. A ver, yo los leo por acá. Bueno, estos son los saludos. Hola, hola, hola. Es decir, bueno, aquí, ¿cómo se puede saber cuál es la media de volatilidad por activo? No, tú lo vas viendo, Pablo, o sea, a Paolo, perdón. Ya tú lo vas viendo, digamos, cuál es el punto medio de volatilidad. Tú lo puedes leer acá o toma esta tablita de referencia, por ejemplo. Esto es como lo más estándar y hazle seguimiento al activo, ¿no? Normalmente yo sé que, por ejemplo, el SPY, hace un año que fue la caída, antes de eso, pues cotizaba alrededor de 15 puntos de volatilidad. Ya estamos más o menos sobre unos 23, 24. Cuando se nos ha ido alta la volatilidad por estos días, sube a 30, 35 y la parte más baja que hemos visto volatilidad por estos días son casi los 20, un poquito menos. La volatilidad también puede ir cambiando, o sea, estructuralmente la volatilidad cambia y es cuestión de irle haciendo pues como seguimiento. Es decir, que no es bueno operar cuando la volatilidad es alta. No, tú puedes operar con volatilidad alta, Marlene, lo que haría sería unas ventas. Lo riesgoso de la volatilidad alta en la operativa es que se pueden encontrar escenarios erráticos ya en el activo. Otra cosa es uno coger esto, por ejemplo. Esto yo creo que para todos, esto es una vela muy bajista. Es una cola aquí de techo, esto va con toda caída, no sé qué, súper bajista, eso no parece no tener suelo. ¿Y qué pasa al día siguiente? ¡Wow! Una vela pues que se la envuelve con un gap, que lo bajaron, que lo volvieron a subir y que lo dejaron super alcista. Es que decimos, ¿y esta vela cómo es? Super alcista. Oh, se llegó el rebote. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Oh, ya se volvió esa la otra vela y quedó pues mucho más abajo. Entonces, el riesgo de la volatilidad tan extremadamente alta es que se puedan presentar escenarios erráticos, pero sí se pueden operar. Ya tú puedes operar una volatilidad alta y aprovechar una venta. Por ejemplo, digamos, que pasó el reporte de resultados y ustedes dicen, esa volatilidad es alta, va a caer. Entonces, después de que reporte,
a que haga el reporte de resultados, ustedes pueden realizar unas ventas acá y aprovechar esta disminución que se va a presentar en los días siguientes. Entonces, eso es algo pues, que se puede hacer. Básicamente, con elevada volatilidad es más seguro vender puts. Ya independientemente de si son call o put, tú tienes que mirar es qué está haciendo el activo. Pero lo ideal sí es vender. Entonces, a menos volatilidad, menor precio, y a mayor volatilidad, mayor precio. Es mejor para... Sí, sí, correcto, afirmo ahí Armando. Volatilidades bajas, opciones baratas, volatilidad alta, opciones caras. Es mejor esperar a que caiga un poco la volatilidad para comprar. Total, si vas a comprar, compra con volatilidad barata. Eso es lo ideal, pues. A no ser, o sea, tú sí puedes ganar con una alta volatilidad, si el activo se mueve mucho, pero se tiene que mover mucho para que compense la disminución de volatilidad. Y porque ustedes tienen que pensar en dónde les queda el break-even, digamos, y a la fecha de vencimiento. Yo me compro una opción que me vale $500, pues que me vale $5, que serían 500. El activo está en $100, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender que si eso a la fecha de vencimiento yo quiero quedar con rendimiento, pues el activo tiene que estar en 105 o más. O sea, $105 sería mi break-even, que sería el strike comprado más la prima pagada. Y de ahí en adelante voy a ganar. Entonces, si lo compro muy caro, yo digo, uy, eso se tiene que mover mucho para que me dé buen rendimiento. Entonces, es tener cuidado ahí, pues, como en ese asunto. Listo. ¿Con qué plataforma estoy analizando? Con TD Ameritrade. Con Thinkorswim. Bueno. Por acá lo estoy leyendo. Puedes hacer una demostración de cómo haces una venta de call. Pues en tu broker, en cualquier broker, todo lo que se transea al bid son ventas y todo lo que se transea al AX son compras. Entonces, si tú le das clic acá y te dice, mira, vas a hacer sell, single, una opción, la prima sería de 69.20, que sería, digamos, pues obviamente estoy en Amazon, que sería tu crédito, tu entrada, y le dices confirmar y enviar. Ojo con las ventas de call descubiertas, o sea, eso es para que ustedes tengan una estructura de cómo son los modelos de negociación, pero si ustedes realmente quieren introducirse en el mundo, en el mundo de las ventas, o sea, es delicado porque una venta así solita descubierta tiene un riesgo, y más si es de call, puede tener un riesgo limitado. Entonces hay algo que se llaman coberturas, hay unos que se llaman spreads, entonces eso sí deben estudiarlo antes, y eso requiere pues un tipo de cuenta margin y les queda un capital congelado. Existe la manera de escanearlo. Me imagino que escanear qué activos tienen volatilidades altas o bajas. Sí, claro. Aquí pues en esta y muchas plataformas tienen escáner. Entonces ya tú entras en tu broker, revisas por qué quieres filtrar, y por ahí debe estar la volatilidad. También nos dejaron en el chat un link de una página para hacer ese escaneo de volatilidad. Bueno. Ahí vas a llegar para verlo. Listo, ahorita que llegue ahí, se las... bueno, ya, gracias Diana, porque no he llegado hasta por allá, hasta esa pregunta. Necesitamos un webinar para ventas. Claro, de una. Existe la manera de escanear. Bueno, ya por ahí me veía. Lo que explicas aplica más para swing que para scalping. No, aplica para ambos. Pues en el día también se ven variaciones en la volatilidad. Un día un activo puede tener, pues, o sea, obviamente si vas a operar, digamos, 2 minutos, es que scalping con opciones no es lo más recomendado. De pronto intradía, algunos hacen, les va bien, es difícil, pero igual, si la volatilidad cambia en cualquier instante. ¿Qué más? Una fuente confiable para dominar la volatilidad, ¿cómo así? Me confunde asociar volatilidad con subida y bajada del precio del activo. Cuando el precio
sube, volatilidad sube. No, yo les mostraba ahorita que la volatilidad puede ser tanto, o sea, podemos experimentar un aumento de volatilidad tanto en caídas como en subidas, que es muy normal verlo en caídas, pero ¿por qué? Porque se produce que las caídas suelen ser mucho más fuertes, mucho más amplias en sus movimientos. Entonces, podemos ver cómo, miren esta subida, ta, 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 y esa caída, ta, ta. O sea, en cuestión de 2 días se comió lo que había subido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días. ¿Por qué? Porque se presentaron movimientos más amplios. Entonces, ¿qué pasa? Pone eso dispara la volatilidad. Pero también pueden haber escenarios en donde el activo sube mucho y eso también dispara la volatilidad. Hay una relación entre volumen y volatilidad. Generalmente cuando hay movimientos amplios en el precio, hay bastante negociación. Hay volumen o pueden haber volumen institucional y demás. Entonces es también como normal, decirlo así, ver un alto volumen en aumentos de volatilidad, pero es por ese flujo de negociación, porque se está negociando bastante. No es que estén directamente ligadas, ¿sí? Pero consigue pues como en el comportamiento. No creo, volumen es cantidad de contratos, exacto. Siempre después de earnings la volatilidad cae, sí. A no ser de que después de que o sea, después del reporte, el activo también esté envuelto en grandes movimientos. Entonces, ahí pues continuaría. De Efraín fue que nos compartió acá en Bar Chart. Ah, sí, en Bar Chart pueden filtrar por volatilidades. ¿El ATR qué tiene que ver con volatilidad? Pues el ATR lo que te mide es, digamos, o sea, la volatilidad se expresa porcentualmente. El ATR te habla de manera nominal cuánto se puede mover un activo en un día. ¿De acuerdo a qué? A que mide cuánto se ha movido, coge 14 días hacia atrás y saca, digamos, cuánto se ha movido y te da un promedio de cuánto se puede mover en un día, calculado en cuánto se ha movido en el pasado. Entonces te da una medida, digamos que valores de cuánto se puede mover en un día. ¿Por qué no es recomendable hacer scalping con opciones? Porque tienes que poner todo en armonía en cuestión de segundos. O sea, que la volatilidad esté a tu favor, que poner en sincronía lo que está haciendo el activo. Tienes que negociar muy rápido, entonces generalmente hacen negociaciones al market, entonces entonces van ganando $300 y cuando cierran les quedaron 120 y que por qué, pues usted está negociando al margen, pues es que es complicado cuando se hace así. ¿Qué hacen? Por ejemplo, muchos de los que hacen scalping, pues tienen que aprovechar como los primeros minutos del mercado, que es donde hay mayor movimiento. ¿Y qué pasa en los primeros minutos del mercado? Hay alta volatilidad. Entonces, esas opciones abren caras. Y conforme pasan ahí los minuticos, esa volatilidad va a caer un poco. Entonces, también es otro factor que tienen en cuenta. Entonces, es porque es muy complejo, la verdad, y las opciones no están diseñadas para hacer scalping, que muchas personas lo usan y pueden ser pues como tener su estrategia sólida y que les funciona bien, pero principalmente no, o sea, una institución no te hace scalping con opciones. Las opciones fueron creadas o para generar ingresos y eso se hace a través de las ventas y unas ventas se hacen normalmente tipo swing, o para especular y eso se hace con las compras y también se hace pues esperando que la opción realmente se meta en the money y se libre la prima y demás. O para hacer coberturas. Esos fueron los propósitos para los cuales se crearon las opciones. Yo tengo configurado la TR en el activo. ¿Cuál es el rango de la TR? No entiendo la pregunta. No hay un rango de la TR. La TR te dice, por ejemplo, acá, a que este activo se está moviendo $6 diario, que este se está moviendo 29, que este 7. Y ya, tú mides eso en un día. Si eso lo usas, si le sabes sacar, digamos, utilidad de esa información, eso sería lo que te está diciendo ahí. Marce, es una clase de cómo determino el target y el stop correcto en unas operaciones. Eso es una masterclass. Existen
específicas horas del día en que la tendencia de la volatilidad implícita aumente. En las aperturas y en los cierres. Media horita antes del cierre y en las aperturas suelen haber aumentos de volatilidad. Pueden no haberlos, pero suelen estar. Listo, más preguntas. ¿Alguien quiere abrir el micro? ¿Tiene algún aporte, pregunta o demás? Si no se puede hacer scalping con opciones, entonces, o sea, yo no estoy diciendo que no se puede hacer, pero, ojo, es complicado poner todo en armonía y no es recomendable. ¿Cuánto han perdido, que me he dado cuenta haciendo scalping a punta de opciones? Muchos. Entonces, ojo ahí, pero que se puede, claro. ¿Con qué es ideal hacer el scalping? Con acciones que son caras, sí. Pueden usar CFDs, por ejemplo. Porque ahí si el activo se te pasma un poco, no vas a tener en contra ni el tiempo. O sea, operar opciones también te implica entender si vas a operar opciones de esta semana, las que se vencen mañana, las que se vencen dentro de un mes, entender el valor extrínseco de una opción, que ese valor extrínseco está calculado por la volatilidad implícita y la fecha de vencimiento. Entonces es un valor que si no sabemos poner a nuestro favor, se puede desaparecer rápidamente. Entonces son muchas de las cosas que hay que tener en cuenta y por eso el scalping se hace súper complicado, pero pues si vos lo logras dominar, hacele, pero con cuidado porque lo más importante siempre es la conservación del capital. Eso es, o sea, se hace mucha ilusión con eso porque con el scalping te puede dar buen dinero rápidamente. Y ahí es cuando vemos target y fulanito hizo tanto y porcentualmente tanto y demás, pero es que así como los da, los quita. Entonces con ese tipo de operativa es muy complejo lograr como esa consistencia, estar ganando constantemente, porque capaz de que con una operación se borran 2 o 3 buenas y no es la idea. Entonces eso es lo complejo. Ideal scalping, pues eso también es muy personal, chicos. Son como sugerencias ya desde la experiencia. Acciones o CFDs. Exacto, ahí le llamarlo bien. ¿Qué contratos recomiendas comprar? ¿Los que vencen la misma semana o los que vencen la misma semana o los que no dicen weeklies? O sea, comprar para más tiempo. Pues, Arlen, depende de lo que tú esperes, de lo que tú desees. Los vencimientos semanales en relación a los vencimientos mensuales, los mensuales lo que tienen es que tienen mucha liquidez. Acá están las posiciones institucionales de largo o mediano plazo. Entonces tienen mucha liquidez y el volumen en el Open Interest es súper interesante, súper importante tenerlo porque eso hace que tengamos buena liquidez en el activo y eso es indispensable. Con los semanales muchas veces lo que puedes tener son como más strikes, ¿sí? Sin embargo, pues depende de cuánto tiempo quieras vos estar en el mercado y si vas a hacer swing, si vas a hacer una intradía. ¿Qué pasa con los de corto plazo? Son, digamos que, más agresivos. Entonces van a tener un teta más alto, se van a depreciar de pronto más rápido, van a tener un gamma más alto, entonces son mucho más sensibles a todas las variables, a las 3 variables que les mencioné ahorita son más sensibles. Entonces puedes tener una gran valorización o una gran desvalorización. Los mensuales nos ayuda a que, por ejemplo, el paso del tiempo no golpee tanto. Pues los de largo plazo, no quiere ser un mensual que vence la próxima semana, no. Hablemos de los que son de más largo plazo. Angelita, ¿qué diferencia existe entre la volatilidad el IBRank? No, el IBRank es un indicador, pues que ya te mide ya de manera diferente los movimientos que puede hacer el activo. Entonces el IBRank es simplemente un estudio aparte, eso incluso es un script, no están todos los brokers, yo creo, pues todas las plataformas de operativo, y te dice
¿Cuál? Pues también nominalmente, cuánto se puede mover diario, cuánto se puede mover en una semana y cuánto se puede mover mensual. Y ojo, que el hecho de que en una semana ese cálculo no es, bueno, voy a sumar, si en un día se mueve $5, en una semana se va a mover 25, jamás, ¿cierto? Porque tenemos que asumir y el mercado mismo asume que sube, retrocede, o cae, retrocede, ¿cierto? Entonces, eso es cuánto se puede mover, tampoco nos dice la dirección, mire que aquí hay más o menos, ahora los puede sumar, los puede restar, eso está calculado en cuánto se ha movido también en el pasado. Entonces, básicamente esa es como que la información que nos brinda ese indicador. Para la venta de opciones, sobre todo put, si el underline tiene opciones semanales, la volatilidad implícita tiende a ser más alta que la mensual. A ver. Pero aún así, tú sugieres las ventas de put a ser operativas más. Efraín, no entiendo la pregunta. ¿Será que la puedes abrir el micro? Sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Efraín. Mira, la consulta es, cuando tú estás en ventas de put, cuando tú vas y miras la volatilidad implícita, por lo general, uno ve que en los contratos semanales la volatilidad implícita está un poco más alta que la mensual. Tú dices que hay liquidez en los mensuales, Sí. pero para una operativa de venta es mucho más sugerible utilizar esa altitud de la volatilidad para meterse en operativas más cortas, para tener una rentabilidad más. Cuando digo cortas es en tiempo. Sí. Es decir, escoger, por ejemplo, si hoy es lunes, tratar de escoger para vencimiento de esta misma semana una venta de put, por ejemplo, que la volatilidad estaría más alta que inclusive la de la próxima semana o la del 19, que es los vencimientos mensuales. Entonces, tú, ¿cómo en una operativa, cómo puede ser un poco más rentable? Okay. Utilizando movimientos en corto o sugieres más mensuales. Es porque me he dado cuenta que cuando te vas a mensual, pues obviamente cuando vino el descalabrón de la semana anterior y la que vi, la anterior, pues estás muy en largo y pues tu susceptibilidad es mayor. Entonces mi pregunta es, en tu operativa, yo sé que hay compañías que no ofrecen sino mensuales, esto es correcto, pero si yo tengo la opción, ¿es mejor irse en corto en esa operativa? Bueno, esos ya son estilos. La diferencia, digamos, en que algunas las tienen un poquito más baja, otras más alta. Miremos que aquí vemos unas 43, unas 41, 40, 41. Perdón, la diferencia ahí no es mucha. Entonces, ya que por volatilidad, que por un punto, 2 puntos, no toma uno esa decisión. La decisión de irnos en el corto plazo o largo plazo ya va más de acuerdo al estilo y la estrategia. Normalmente, un trader de opciones vende en el largo plazo, puede estar vendiendo a 40 o 50 días. No se queda todo ese tiempo en la operativa, se quedará 1 o 2 semanas, pues por ahí 2 semanas, posiblemente saca la mayoría de rendimiento y sale y se va. El corto plazo, tú lo puedes hacer más o menos a 10 o 11 días, es como en el corto plazo lo más recomendable. También te quedas menos días de esos 10, 12. Pero entonces ya son estilos. ¿Por qué? Porque el largo plazo puede ser un poquito más lento en rendimiento, aunque te está dando más rendimiento, pero va a ser más lento. Pero también cuando se viene en contra, así como digamos los retrocesos de esta semana, menos riesgoso, porque así como es más lento para darnos rendimiento, es más lento para quitárnoslo. ¿Sí? Claro. Entonces nos da más margen de gestión, si hay que hacer un rol o demás. El corto plazo te da billete más rápido, lo que tú decías, va a tener más corto tiempo, rápido, eso se deprecia bien si se da a tu favor, es en cuestión de 2 o 3 días ya está, pero también cuando se viene en contra suele ser más agresivo. Entonces, ya es que tú pruebes las dos y te reconozcas como trader en donde te sientes más cómodo, asumiendo un riesgo mayor o uno de pronto menor. Esa ya es encontrar como ese lugarcito y descubrir tu perfil. Entonces, ambas serían Bueno, válidas. y una última pregunta, Marcela. Cuando tú ya tienes el movimiento en contra, ¿tu opción por ese movimiento violento se valorizó demasiado?
estamos hablando de ventas. ¿La mejor opción sería un roll o... ¿Cómo? o Otra vez. ¿Cuándo qué? tú tienes un contrato, se te vino en contra, venta, o sea, se valorizó. Entonces, la mejor opción que tú tienes es hacer un rol. Mi pregunta es, ¿tú haces el rol esperando a la finalización de tu expiración de contrato o tú lo haces inmediatamente? La pregunta es, te lo digo así, tengo un contrato de plug, está súper desvalorizado porque todo es el movimiento que dio plug en la semana. Entonces mi pregunta es, ¿yo hago el rol ya o espero el 19 de marzo, que es mi vencimiento, hasta el final del día? Pero estás comprado o vendido. Vendido. Pero si ya está desvalorizado. No, está valorizado. Ah, está valorizado. Ah, ya. Valorizado. Entonces, como No, está lo ideal es que valorizado, hagas el rol pronto, porque si tú esperas hasta la fecha de vencimiento, tú te vas a ir con la pérdida real, ¿cierto? Del spread, que la pérdida real es la amplitud del spread menos la prima recibida. Entonces, hacerle un rol ya te va a costar mucho encontrar una cotización que te cueste, o sea, porque tú sabes que el rol es cerrar ese y abrir uno del mismo valor, ¿sí? Entonces sí. te va a costar mucho encontrar uno del mismo valor sin que te vayas casi demasiado in the money. Ya. Mejor hacerlo ya. Inclusive en este momento estoy in the money, pero digamos que pues uno espera que como es al 19 de marzo, pues digamos mañana de pronto haya un gap al alza. Y de Eso, pronto ya lo otro es que de pronto mañana tú revises y mires y si estás in the money pero no mucho y le des buena pinta de rebote y analizas todo el mercado y todo tiene buena pinta, o sea, ya si le ves como mucho futuro te puedes arriesgar a quedarte, pero ya es como uno lo vaya viendo. Perfecto, muchas gracias. Listo, con gusto. Al comprar opciones a unos 15 días de vencimientos, se sigue colocando el stop loss. Sí, ideal, siempre trabajen con un stop. Pues el stop también, eso ya es gestión de capital, eso ya es muy personal en cada uno. Pero yo, por ejemplo, si yo veo que un activo cambia de tendencia, pues yo me salgo, un ejemplo, entonces ahí tengo mi stop loss y así. Listo, las últimas para antes de irnos. ¿Les gustó? Cuéntenme a Marcelita, ver. buenos días. Buenos ¿Aló? días. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bien, ¿y tú? Carlos, una consulta. Y mira, vamos a poner el caso que tú has vendido un put. Lógicamente que el put durante el mercado está sufriendo todas las alteraciones de las compras y las ventas, pero luego after hours o premercado también sigue asumiendo desvalorización o valorización, depende del movimiento o el comportamiento de los compradores y vendedores ahí. Sí. A lo que yo voy lo siguiente, es posible tener un stop loss cuando tú haces la venta de un put o un call. Sí, tú también puedes cerrar la operación cuando lo determines. Ahora, tú ahorita me decías que digamos, después del cierre, o sea, cuando Digamos cierra el que mercado, si tú no tienes permisos de negociación en horario extendido, que así es, normalmente un trader retail no lo tiene, no te cierra operaciones, la cierras al día siguiente. al día Así le siguiente. tengas un stop loss programado, porque Ok. ninguna orden de stop toma con el mercado cerrado y en ningún instrumento, ni en acciones, ni en CFDs, ni en opciones. Ya toca buscar el precio de negociación al cierre, lo menos perjudicial para uno, un ejemplo, cuando abra el mercado. Ok, gracias. Listo, con gusto. Hola. ¿Alguien iba a hablar? Hola, yo, Pablo. Pablo, hola, bien vos. Oye, al principio hablabas de la volatilidad implícita, histórica y relativa. ¿Cómo lees la relativa? Esa volatilidad relativa, no, esa la calcula el mercado. José todavía está, Eli Saúl. No sé si Eli esté. ¿Te aparece conectado? Sí. Esa la calcula el mercado, pero no tenemos un indicador. Le iba a preguntar a Elisaúl a ver si sabía si tenemos un indicador ahí que nos la muestre.
pero ellos son más cálculos del market maker, del mercado. De hecho, muchos operadores de acciones se vienen al mercado de opciones para entender un poco esa volatilidad del activo. Perdón, ¿qué Hola. necesitabas? Hola. Que nos hace una pregunta que sea una forma de leer la volatilidad propia del activo, la relativa. No la implícita ni la histórica. Sí, pues es que de hecho lo explicabas un poco al principio. Se llama volatilidad implícita porque está... A ver, lo que pasa es que la volatilidad implícita viene calculado por una letra griega que se llama sigma, dentro de un modelo que es el modelo de Black-Scholes. También hay varios modelos que se pueden utilizar para calcular el precio de las opciones, pero sí, generalmente se usa el de Black-Scholes. Entonces, es complicado calcular la volatilidad implícita. De hecho, se hace a través de modelos iterativos. Es una cosa matemática complicada, que es donde sale esa volatilidad implícita. Por eso es que esa viene ya calculada por el broker, ¿ok? Mira, la volatilidad relativa al activo, lo puedes venir midiendo un poco por la histórica, ¿sí? Lo último que dijiste es donde está el meollo del asunto. El mercado de las opciones, por lo general, determina mucho el precio de los activos a futuro. ¿Por qué? Porque en el mercado de las opciones es donde encontramos todas las coberturas, las expectativas a largo plazo, a corto plazo. Entonces, como que en toda esa revoltura de inversionistas se va fijando el precio. Entonces, sí, y de hecho yo lo hago, utilizar las opciones para determinar un precio de las acciones en el tiempo que quieras, es algo factible. Ahora, sin desviarnos mucho del tema de la volatilidad, esa volatilidad relativa está únicamente asociada a la variación del precio, ¿ok? Ahora, ahí lo puedes determinar más o menos con, podrías usar el ATR. Hasta donde yo sé, un script o un indicador para ver la volatilidad del activo no se usa. O sea, sí sé que hay personas que lo pueden crear, pero no se usa porque no es como de mucha importancia, ¿ok? Porque sí tiene muchísimo más peso todo el tema de la volatilidad implícita y la volatilidad histórica. Es correcto, gracias, Eli. Él es un calidoso. Sí. Ese, por ejemplo, es la fórmula ya matemática del cálculo de una opción europea, basados en el modelo matemático Black-Scholes. Eso ya es pura, pues, digamos, ya en temas matemáticos ese cálculo. Que para un operador de opciones, pues es importante por cultura general conocer cómo se calcula el precio de una opción, pero no despejar esta fórmula, pues no es necesario. Pero es eso, gracias, Eli. Sí, entonces un indicador como tal de la volatilidad relativa pues no lo usamos, pero con la volatilidad implícita tenemos pues que ese dato que es como lo más importante. ¿Quién más? La última y nos vamos. Hola Marcela. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la información valiosísima. Entonces yo tengo entendido que tú recomiendas comprar opciones con 60 días de vigencia y si ya tienes el target esperado a los 45 se vende, ¿cierto? Porque si lo dejas después de 45, el teta te juega en contra, ¿es correcto? No. Entonces tú lo puedes vender opciones. Normalmente el plazo ideal para vender opciones sí son por ahí 40 o 50 días. Uno, porque no se queda hasta la fecha de vencimiento. O sea, antes el teta en la venta juega a favor porque la está depreciando y eso es lo que nos va a ayudar. No, porque no se queda hasta la fecha de vencimiento, porque esas opciones van a perder la mayoría de su valor por ahí en las 2 o 3 primeras semanas, ¿cierto? De aquí a su fecha de vencimiento. Entonces uno se va por ahí con un 70% y luego abre otra posición. Y no se queda otras 4 semanas esperando ese 30%, sino que va, coge ese capital, abre otra operación en otro activo o en ese mismo a otros vencimientos, pero es como la forma más provechosa de sacarlo. Pero si tú te quedas hasta vencimiento, tampoco hay ningún problema.
Marcela, sí, pero yo me refería a las opciones simples, porque a los spreads, de hecho que no importa el tiempo, o sea, es lo contrario, ¿no? Esperas hasta la última fecha de vencimiento, pero en las opciones simples, esperar hasta la última fecha de vencimiento es letal, ¿es correcto? Ah, en las compras simples. No es que sea letal, o sea, el tiempo te está afectando, pero es que si el activo está subiendo, digamos que sea una call y el activo sube y eso está tendencial, te va a ganar de todas maneras, más por el movimiento del precio que por el paso del tiempo. Entonces es válido si te quedas. Es ya lo que estés viendo, pero si tú ves que ya tienes rendimiento, que el activo te llegó una resistencia, que ya tiene 5 velas, así que tú crees que eso puede retroceder, entonces tomas ganancias y te vas. Perfecto, Marcela. Muy, muy buena información. Okay. Marcela, en un comentario yo te decía, ¿conoces alguna fuente confiable para aprender a dominar el tema de la volatilidad? Sería de mucha importancia porque todos los aprendices como yo hacen videos en YouTube y no es recomendable aprender de ellos porque al final voy a terminar más confundido. No, véase mis videos, que no se confunde. No, o sea, una fuente así como para aprender de volatilidad, de pronto, ¿qué? Un libro, a ver, ¿qué se me viene a la mente? No, escríbeme, yo te ayudo con lo que necesites, me escribes al WhatsApp y yo te ayudo de pronto. Y si se me ocurre como alguna otra fuente de una te cuento. ¿Puedo meter la cucharada aquí? Buenos días a todos. Hola, Buenos César. días. Hola, mi Patri. Hola, mi Marce, linda. Hola, Patricia. Hola, César. Marcela hizo un seminario de volatilidad mucho más concreto y Sí. muy, muy completo. Yo te ayudo con eso. Genial, genial, gracias. Marcela, claro, tienes que marketear tu curso. Yo no sé, todos lo hacen esto. Recuerda que tú tienes bastante experiencia en esto. Sería bueno que nos comentes cuándo tienes el próximo curso, cuánto cuánto dura, o ver por dentro el curso, ¿no? Que sería mucho porque hay muchas personas que venden cursos, pero al final a veces terminamos siendo engañados. Bueno, entonces los que necesiten me pueden escribir al WhatsApp. Ahorita en abril, en abril pues es como la próxima fecha para abrir un grupito pequeño. ¿Y qué? Y me escriben si quieren al WhatsApp, yo les paso toda la info. Están preguntando, Marta, que cuál es tu WhatsApp. Sí, ya les voy a anotar acá. Ok. Listo, Marcela, gracias. Eso es todo por mi parte. Con mucho gusto. Vamos a hacer una campaña de mercadeo y de publicidad para Marta. Con lo que yo no he podido. Es que mucha gente no sabe cuándo son tus clases, eso es cierto. Ya varias personas me lo han preguntado. Pues ahí el teléfono. No, igual lo que necesiten, ustedes saben que podemos hacer pues en el canal, unas charlas, o sea, a mí lo importante es que pues ustedes conozcan que las opciones van mucho más allá de una compra simple, porque créanme que las compras simples es como la parte más compleja en la operativa y que ustedes se dediquen a estudiar, pues hay muchos grupos también de apoyo y de ayuda que no tienen ningún costo, grupos en Facebook, pronto en Telegram, pero que ustedes se eduquen, ¿cierto? Que tomen el tiempo. Ya de pronto para algo mucho más, digamos, con mayor acompañamiento. Hay algo que a uno lo vuelve bueno en cualquier cosa que haga, es la experiencia. Entonces, que ustedes se puedan sentar y operar con alguien y operar, y esa experiencia es la forma, digamos, más sana de uno realmente aprender. En YouTube me encuentran, dice Diana, me encuentran como Marcela Moncada. ¿Yo puedo dar un testimonio? Claro. Porque yo sé que en el grupo tuyo hay mucha gente que no hace compras simples o ventas simples, hacen más que todo opciones avanzadas. Yo mezclo y me he dado cuenta después de que cogí las clases contigo, gracias a Dios, que las simples solamente funcionan cuando son cuando están perfectas.
Entonces, cuando todo está, el universo está alineado, las simples son divinas porque te dan unas ganancias impresionantes. Pero dedicarse diario a diario a las simples es muy peligroso. Entonces yo lo que hago es que yo mezclo. Cuando yo veo que todo el universo está alineado y todas las estrellas y todo está a mi favor, todos los planetas, sí. Y le echo humo y me va súper bien. Pero al mismo tiempo tengo operativas trabajando donde no necesito esa explosión y son las opciones avanzadas. Por eso yo creo que es tan importante aprender sobre esto. La verdad que a mí me ha ido muy bien con eso. Qué rico, es verdad. Las opciones simples requieren mucha calidad. Entonces es cuando Patri dice tener el universo alineado, porque necesita mucha calidad. O sea, que lo que uno esté viendo, uno dice, esto va a explotar y aquí me puedo meter con una simple. Por aquí Eli nos comparte una imagen que dice volatilidad. También hay unos estudios que nos permiten, miren este índice de volatilidad relativa. Entonces, por acá la mide. Bueno, por acá Eli logró encontrar el estudio de volatilidad relativa. Habría que compararlo con la implícita. Podría estar muy similar, porque finalmente pues la implícita se deriva de la volatilidad del activo. Bueno, ahí les dejo la imagen que él nos ha compartido. Chicos, bueno, ahora sí me despido para no hacer esto más largo. Les dejo un beso, un abrazo. Cualquier duda que tengan en el grupo la pueden ir dejando, comentando. Si hoy no pueden dormir por volatilidad y se les ocurren más preguntas, pues déjenla. Aprovechen pues este espacio, este tiempo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Gracias también por acompañarnos, por dedicarnos este rato, por dedicárselos también a ustedes a aprender. Eso es muy importante. Entonces, nada, les deseo un feliz día, un feliz fin de semana, a descansar, que hoy es domingo, una excelente semana. Muchas bendiciones para la operativa pues de esta semana, que les vaya muy bien. Y nada, un beso, un abrazo por acá. Chao. Gracias, chao. gracias Marce, muchas Chao, gracias. gracias. Muchas Chao. gracias, Marce. Con gusto.